Ahora les doy la bienvenida a ustedes a nuestro webinar Conozca la aplicación del régimen de precios de transferencia, normatividad y sanciones, donde trataremos la siguiente agenda: precios de transferencia y el principio de plena competencia, cuáles son los criterios de vinculación, las obligaciones formales e importante el régimen sancionatorio. Bueno, para dar inicio, vamos a empezar con los precios de transferencia y el principio de plena competencia. ¿Cuáles son los objetivos del régimen de precios de transferencia? Es establecer procedimientos para que las compañías tengan transacciones a valores de mercado con sus compañías vinculadas o con sus vinculados. Esto con el fin de evitar la manipulación de la base fiscal de las compañías. Es decir, esto es una imposición que hace la DIAN para poder revisar su base fiscal. Sin embargo, se hace a través de un estudio económico. ¿Cuál es el principio de plena competencia? Es aquel en el cual una operación entre vinculadas cumple con los criterios de que lo hicieran entre dos compañías que no estuvieran relacionadas. Es decir, eso tiene que ser a valores de mercado y a precios de mercado. Es importante tener en cuenta que se diseñó un sistema para que el contribuyente acredite las operaciones que se realizaron a un valor de mercado. Esto no es solo una discusión sobre la existencia de la transacción, si hay una necesidad y una causalidad, es una discusión sobre si el precio acordado está a valor de mercado como si fuera entre partes independientes y el gasto o costo indirecto que se realizó entre vinculados es el adecuado. ¿Cómo se realiza esto? Esto se realiza con métodos de comparabilidad. Existen 5 métodos de comparabilidad que son los precios comparables no controlados, el precio de reventa, el costo adicionado, los márgenes transaccionales de utilidad de operación y la partición de utilidades. Estos comparables pueden ser internos, nacionales o internacionales. Es decir, aquí se busca que el precio sea un precio que sea a valor de mercado, que el costo sea el costo a valor de mercado y que los márgenes sean a valor de mercado. Es decir, aquí hay márgenes y hay indicadores financieros que que se pueden analizar para ver si una empresa está cumpliendo con el régimen de precios de transferencia. Acá tenemos un ejemplo de cómo se determina un margen operacional y unos comparables. En este caso estamos viendo el margen operacional de la compañía, que en este caso la compañía A tiene un margen operacional del 2.068% y se tomaron diferentes comparables, se tomaron 8 comparables, se saca una mediana, se sacan los cuartiles entre el primero y el tercer cuartil y la mediana, y se hace el comparable de si está dentro del el régimen. Entonces, la compañía A, en este caso, a 2.068, está entre el primer cuartil y el tercer cuartil, es decir, tiene un margen que cumple con el régimen de precios de transferencia. Si esta compañía tuviera un margen por debajo del primer cuartil, debería tener un ajuste a la declaración de renta y sus complementarios. Es importante tener en cuenta esto porque no es solo el régimen de precios de transferencia que hay que reportar a las administraciones, sino que también es lo que afecta su base gravable sobre su declaración de renta y sobre sus complementarios que han reportado. ¿Cuáles son los criterios de vinculación? Los criterios de vinculación, existen 5 criterios de vinculación que se pueden ver en el estatuto tributario en el artículo 260-1, que está la vinculación directa, que es pues poder de decisión entre una matriz y controlante y su filial, o una matriz y controlante tiene una subordinada y una subsidiaria. Esto es una vinculación directa. También es que influencia las decisiones de asamblea o junta directiva.
puede tener entre dos subordinadas una subsidiaria donde pueda hacer como toda la influencia de ella. O influencia en los órganos de administración, aunque no tenga particularmente la participación, tiene las decisiones en los órganos de administración. También está que tenga derecho a percibir el 50% de las utilidades. Pueden ser personas naturales, personas jurídicas o vehículos no societarios como fideicomisos o trusts. Existe un segundo criterio que son sucursales respecto de sus oficinas principales. Un tercer criterio que son agencias respecto de las sociedades a las que pertenecen. Un cuarto criterio que son establecimientos permanentes respecto a la empresa cuya actividad realiza en toda parte. Son consorcios o uniones temporales y contratos de colaboración empresarial. El quinto son otros casos como el de las operaciones entre subordinadas, en este caso que están en zona franca. Está también que más del 50% del capital pertenezca directa o indirectamente a personas ligadas por matrimonio o parentesco hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. También la operación se realiza entre vinculados a través de terceros independientes. Ejemplo, back to back. Y también la matriz o controlante y los socios accionistas tienen más del 50% de sus ingresos brutos provienen de socios o accionistas o similares. Estos son en grandes rasgos los criterios de vinculación. Sin embargo, los invitamos a mirar o a revisar el artículo 260-1 del Estatuto Tributario, donde se explica más a detalle cómo son los criterios de vinculación. Ahora vamos a dar paso a Luisa Fernanda Daza, quien les va a hablar sobre los siguientes puntos de las obligaciones formales para precios de transferencia. Muchas gracias. Buenos días a todos. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestro webinar. Para continuar con nuestra agenda, vamos a iniciar con las obligaciones formales del régimen de precios de transferencia. Bueno, iniciamos con la normatividad vigente que tenemos a hoy. El Estatuto Tributario, a partir del artículo 260-1 al 260-11. Posteriormente tenemos nuestro decreto 2120 del 2017, donde está inicialmente las características principales de la documentación comprobatoria. Posteriormente seguimos con el decreto 1357 del 2021, donde se encuentra la modificación del 260-7 de las jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición y nuestros regímenes tributarios preferenciales. Posteriormente, nuestro decreto 1966 y 2095 del 2014, donde se encuentra el listado de paraísos fiscales vigentes establecidos por el gobierno colombiano. Bueno, ¿quiénes están obligados a la declaración informativa, el informe local e informe maestro? La primera requisito que verificamos es el contribuyente del impuesto de renta complementarios. Posteriormente revisamos el patrimonio bruto, que sea igual o superior a 100.000 UETs, equivalente a 3.800.400.000 para el año 2022, o en el caso de los ingresos brutos fiscales, que sean iguales o superiores a 61.000 UETs, equivalentes a 244.000 para el año 2022. ¿Qué tipo de operaciones y con quién las podemos realizar? Existe el caso de los vinculados económicos del exterior, las entidades o vinculados económicos ubicadas en zona franca, las jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición y regímenes tributarios preferenciales, paraísos fiscales, y el caso de nuestros establecimientos permanentes. Existen diferentes tipos de operaciones, como son el caso de ingreso, de egreso, otras operaciones e información adicional. Para el caso de las operaciones de ingreso y egreso existen honorarios, otros servicios, comisiones, publicidad, asistencia técnica y intereses sobre préstamos para el caso de ingreso o de egreso. Otros tipos de operaciones pueden ser los aportes en especie a industria de sociedades o entidades extranjeras o aportes de intangibles sociedades, entidades extranjeras.
Existen otros tipos de operación que en la normatividad nos indica que es una información adicional, pero hay que tenerla muy en cuenta, que es la operación 61 a la 63, correspondiente a los préstamos con vinculados económicos que no fueron reflejados en el estado de resultados, o en el caso de reintegros o reembolsos de gastos que tampoco fueron reflejados en el estado de resultados, y operaciones efectuadas en nombre de vinculados que no fueron reflejados en el estado de resultados. Hay que tener en cuenta un caso especial que tenemos en el caso de operaciones de ingreso o de egreso, de intereses sobre préstamos. En el interés sobre préstamos no hay que verificar el monto de los intereses, sino el monto del principal del préstamo que se tuvo pues con su vinculado económico o con la entidad ubicada en zona franca o en el caso de paraíso fiscal. Bueno, aquí ya vamos a entrar en materia con respecto al tema de cada uno de los vinculados. En el caso, y vamos a iniciar con el tema de paraísos fiscales, correspondiente a las jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición. Están establecidos en el 260-7 del Estatuto Tributario, los cuales serán determinados por el Gobierno Nacional con base en el cumplimiento de uno o cualquiera de los siguientes criterios que explicaré a continuación. El primero correspondiente a la inexistencia de tipos impositivos o existencia de tipos nominales. El segundo es la carencia de efectivo, la falta de transparencia a nivel reglamentario de funcionamiento administrativo, la inexistencia de recurso en presencia local sustantiva o, para finalizar, el gobierno tendrá referencia a nivel internacional de de las jurisdicciones no cooperativas o de baja generalmente aceptados. Posteriormente ya venimos con el tema de los regímenes tributarios preferenciales que también los podrán encontrar dentro del artículo 260-7 con una especialidad que cumplan con al menos dos de los siguientes criterios que nombraré a continuación: la inexistencia de tipos impositivos o tipos nominales, la carencia de efectivo, la falta legal de reglamentario o funcionamiento administrativo, la inexistencia de requisitos de una presencia local sustantiva, o el gobierno nacional tendrá como referencia los criterios normalmente internacionalmente aceptados para determinación de los regímenes tributarios o jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición. Bueno, ¿quiénes están obligados al momento de realizar operaciones con paraísos fiscales? En este caso hay que tener una validación importante con respecto al tema de que no existen de topes de ingreso o de patrimonio. Posteriormente teníamos que revisar si cumple con la realización del informe local o solo la declaración informativa. El caso del informe local, tendremos que revisar que sus operaciones sujetas a estudio sean iguales o superiores a 10.000 VTs, equivalentes a 380 millones para el año 2022. Bueno, aquí vamos a revisar la normatividad vigente con respecto al listado que tenemos, el tema de los paraísos fiscales, correspondiente al decreto 1966 de 2014 y al decreto 2095 del 2014. Son los que se encuentran vigentes al día de hoy. Hay que tener una especialidad con respecto a estos determinados, porque toda operación que usted realice como residente fiscal colombiano con una persona ubicada en paraísos fiscales, usted estará sometido al régimen de precios de transferencia sin importar o no si son vinculados económicos. Para resumir lo anteriormente dicho, queremos hacer un resumen. Usted, como contribuyente, es declarante de renta, realiza operaciones con jurisdicciones de baja o nula imposición o regímenes tributarios preferenciales, está obligado a la declaración informativa. Posteriormente, usted evaluará si sus operaciones con el paraíso fiscal son superiores o iguales a 380 millones de pesos para el año 2022, estará obligado al informe local y posteriormente, que más adelante indagaré sobre el grupo multinacional, tendrá la obligación del informe local, el informe maestro. Bueno, a continuación les mostramos el listado de los paraísos fiscales vigentes a la fecha. Algunos países reconocidos es el país de Hong Kong, República de Trinidad y Tobago o el estado de Qatar. Para su conocimiento dejamos el listado completo de los paraísos fiscales. Bueno, ya aquí entramos en materia con respecto al tema de la declaración informativa.
el formato 1125, donde estarán incluidas todas las operaciones con vinculados económicos del exterior, con entidades ubicadas en zona franca, personas o sociedades o entidades o residentes o domiciliadas en las jurisdicciones no competentes o de baja o nula imposición, o en el caso de si realiza operaciones con regímenes tributarios preferenciales. En resumen, como les comentaba, usted como contribuyente es declarante de renta. Si realizo operaciones con mi vinculado exterior o con en la entidad ubicada en zona franca, estoy obligada y cumplo con los ingresos brutos o el patrimonio bruto, tengo que hacer mi declaración informativa. Aquí quería comentarles el contenido de nuestra declaración informativa. Es el tipo de documento, el nombre en el caso de una persona o en el caso de una razón social, el tipo de vinculación, si es directa o indirecta, los tipos de operaciones que se encuentran plasmados anteriormente, el código del país, la ciudad donde se realiza la operación, la naturaleza de la operación, el monto, si fue o no deducción en el momento de realizar la declaración de renta. En el caso de los intereses sobre préstamos, si ustedes tienen el monto inicial, el monto final, el método utilizado, cualquiera de los 5 métodos, el indicador que se utilizó, los márgenes y el rango intercuartil que generó, si es positivo o negativo, el valor del comparable en el caso de los comparables internos, si la información que se utilizó fue global o segmentada, si se realizaron algún tipo de ajustes, el tipo de rango intercuartil o total, el valor positivo o negativo según sea el caso, la parte analizada que puede ser de Colombia o puede ser del exterior, el monto ajustado en rentas si es el caso que se realizó algún tipo de ajuste, y para finalizar, si se encuentra el contribuyente en algún proceso de reestructuración o tiene acuerdos de costos compartidos. Bueno, ya venimos con el informe local. El informe local es el formato 1729, que es ya el informe donde deberá contener los estudios, documentos y demás soportes donde el contribuyente sujeto de renta y complementarios demuestre sus ingresos, funciones y activos. Para resumir, el contribuyente declarante de renta, si realiza operaciones con vinculado o realiza operaciones con zona franca, cumple con los topes de ingresos fiscales brutos, tiene que hacer la declaración informativa. Posteriormente, si usted como contribuyente revisa que por tipo de operación realizada con vinculado con zona franca es superior a 45.000 UVTs equivalentes a 1.710 millones para el año 2022, está obligado a realizar el informe local. Bueno, aquí ya entramos con el informe maestro, que es otra obligación formal de precios de transferencia. Está dividido en 4 secciones: el resumen ejecutivo, el análisis funcional, el análisis de mercado y el análisis económico. Para el caso del resumen ejecutivo está dividido en el alcance, en los objetivos, en el contenido y en unas conclusiones. El análisis funcional está dividido en operaciones, en las funciones, en los activos y en los riesgos. Para el caso del análisis de mercado, deberá incluir un detalle específico, y para el caso del análisis funcional, un análisis previo. Acá queremos hacer énfasis en el contenido del informe local y de acuerdo a la normatividad que debe estar establecida. Entonces, el informe local debe tener un objeto de la actividad o actividades específicas de acuerdo a la actividad de la compañía y del contribuyente, una estructura organizacional y funcional del contribuyente, departamentos, divisiones, descripción de actividades de acuerdo correspondiente al organigrama que presenta la compañía, una información general sobre las estratégicas comerciales y negocio del contribuyente, innovación, penetración, ampliación y mantenimiento del mercado, entre otros, las partes intervinientes, objeto, término de duración y valor de los contratos o acuerdos que se realicen con nuestros vinculados económicos, la descripción de las funciones llevadas a cabo por parte de cada una de las operaciones bajo estudio, la descripción de los tipos de activos utilizados en la operación objeto de estudio, tangibles o intangibles, según sea el caso, y los riesgos, en la descripción de los riesgos inherentes por cada tipo de operación.
Identificar y describir, en el caso de existir, estrategias relacionadas con la cobertura de riesgos y en el caso de existir las retribuciones de compensación de la información que se describa de acuerdo al tipo de operación o pormenores o cualquier tipo de información adicional relevante sobre el informe, sobre el análisis funcional. Bueno, ya venimos con la información del análisis de mercado, que también se divide en 5 secciones, de las cuales debe tener la descripción general de la industria o actividad económica, la competencia y la participación en el mercado y las condiciones sociales que tiene la compañía, la descripción de bienes y servicios sustitutos, los estudios de mercado y financieros, reportes financieros por línea o producto o segmentos de negocio que tenga la compañía elaborado para el ejercicio grabable de que estamos trabajando bajo estudio. La descripción, si es el caso, de la existencia de ciclos y negocios económicos, comerciales y de productos y cualquier información relevante adicional sobre el informe del análisis de mercado. Bueno, ya venimos con el análisis económico, que tiene unas siguientes características: la descripción detallada por tipo de operación, el método que se utilizó al momento de realizar el informe, la parte analizada, como les comentaba, puede ser Colombia o puede ser del exterior, la información de los efectos de comparabilidad, el uso de los comparables internos, si es el caso, si aplica, la descripción de actividad económica o empresarial que tiene la compañía, los estados financieros y notas reveladores del año fiscal que estamos trabajando, los ajustes técnicos, económicos o contables, si es el caso y si aplica, la relación de los precios y márgenes o ajustes o sin ajustes, establecimiento del principio de plena competencia, si es lo primordial, y exposición de las razones por qué cumple con el principio de plena competencia. Adicionalmente, tenemos el anexo y políticas de precios de transferencia si la compañía cuenta con ellas o como cualquier otra información relevante o relacionada con respecto al análisis. Bueno, para un resumen, el contribuyente declarante de renta que haga operaciones con su vinculado económico del exterior, que cumpla el tope de ingresos, patrimonio o bruto, cumple con la declaración informativa. Si es el caso, que cumpla por el tipo de operaciones superiores a 45.000 VTs, equivalentes a 1.710 millones de pesos para el año 2022, estará sujeto al informe local. Y en el caso de pertenecer a un grupo multinacional, tendrá obligación del informe local y el informe maestro. Bueno, acá ya queremos entrar en materia con respecto al tema del informe maestro y su descripción principal. ¿A qué corresponde? Es una visión general del negocio del grupo multinacional. Incluye la naturaleza de sus actividades económicas a nivel mundial, políticas generales en materia de precios de transferencia del grupo multinacional, que adicionalmente el reparto global de los ingresos, riesgos y costos del grupo. Bueno, acá ya vamos a entrar en materia con respecto al tema de las secciones que deben estar incluidas dentro de nuestro informe local: la estructura organizacional, la descripción del negocio del nivel del grupo multinacional, los intangibles del grupo multinacional, las actividades financieras intercompañías del grupo multinacional y las posiciones financieras fiscales financieras y fiscales del grupo multinacional. A continuación vamos a describir cada una de estas y sus características. La estructura organizacional corresponde al organigrama del multinacional, la estructura legal y el porcentaje de participación accionaria y la locación geográfica de sus vinculados. Bueno, continuamos con la descripción del negocio del grupo multinacional con las siguientes características: los principales generadores de la utilidad del grupo, la descripción de los principales 5 productos o servicios que la compañía preste, una lista sobre la descripción de los acuerdos más representativos en cuestión a la prestación del servicio entre los miembros, la descripción de los principales mercados geográficos, el análisis funcional de las principales contribuciones a la creación de valor de cada una de las entidades y la descripción de cada una de las operaciones si está bajo una reestructuración empresarial o algo adicional. Ya venimos con el grupo de los intangibles del grupo multinacional. Deberá estar una descripción general en el caso de que si obtiene algún intangible, desarrollo, propiedad o explotación de los intangibles, una lista,
de estos intangibles o conjunto de intangibles del grupo multinacional, un listado de los acuerdos significativos sobre los intangibles celebrados entre las empresas pertenecientes al grupo multinacional, la descripción general de políticas del grupo sobre precios de transferencia en relación a los intangibles e investigación y desarrollo si aplica, y la descripción de cualquier transferencia relevante sobre los derechos de los intangibles efectuada entre la empresa y el grupo multinacional. Venimos ya para las actividades intercompañías del grupo multinacional, donde deberá tener una descripción general de la forma de financiación del grupo, identificación de los miembros del grupo multinacional que desempeña una función centralizada y una descripción general sobre las políticas de precios de transferencia del grupo multinacional, si las tiene, si cuenta con ellas. Y para finalizar el informe maestro, tenemos ya las posiciones financieras y fiscales del grupo multinacional, estados financieros anuales consolidados del grupo, del ejercicio fiscal que estamos trabajando, y una lista breve de descripción de los acuerdos anticipados de precios de transferencia unilaterales en el caso de que aplique. Bueno, ¿qué es la documentación comprobatoria? La documentación comprobatoria está conforme en el informe local con la información de cada tipo de operación, más el informe maestro con respecto a la información relevante del grupo multinacional, creando la documentación comprobatoria. ¿Por qué queremos hacer la claridad con respecto al tema de la documentación comprobatoria? Porque llegamos al último tema de nuestra agenda para el día de hoy, que consideramos bastante importante debido a que la administración tributaria es bastante ácida con respecto al régimen sancionatorio de precios de transferencia. Inclusive la DIAN tiene un departamento especial que es la subfiscalización internacional, donde exclusivamente revisan el régimen sancionatorio de precios de transferencia. A continuación, vamos a revisar las sanciones para cada una de las obligaciones de precios de transferencia. Está dividido en dos secciones, que es la documentación comprobatoria y la declaración informativa. Para el caso de la documentación comprobatoria, está dividida en la sanción por extemporaneidad, por inconsistencia, por no presentar, sanción por omisión de información, sanción por información con jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición o nuestros regímenes tributarios preferenciales, la sanción reducida y la sanción por corrección. A continuación vamos a revisar cada una con su detalle. Bueno, la sanción por extemporaneidad. Si usted como contribuyente realiza la presentación dentro de los 5 días siguientes al vencimiento, la sanción a aplicar será el 0,05% sobre el valor total de las operaciones, teniendo en cuenta que esta sanción no sea superior a 417 VTs, equivalentes a 19.353.000.000 para el año 2023. En el caso, como usted como contribuyente realice esta presentación posterior a los 5 días hábiles del vencimiento, la sanción a aplicar corresponderá al 0,2 sobre el total de las operaciones, sin que ésta exceda un valor de 1.667 VTs, equivalentes a 77 millones de pesos. Esta sanción en su totalidad no podrá exceder el valor de 20.000 VTs, equivalentes a 928.240 para el año 2023. Bueno, posteriormente ya seguimos con nuestra sanción por inconsistencias. Acá hay una especialidad con respecto a la sanción. Entonces, primero que todo, usted como contribuyente habrá lugar a una sanción sobre el 1% de las operaciones de las cuales usted no suministró o suministró mal la información. Posteriormente, si usted no conoce esa base de la información que usted reportó o no reportó, se debe aplicar una sanción del 0,5% sobre el total de las operaciones consignadas en la declaración informativa. En el caso que usted no tenga esa base o no pueda conocerla, la base consignada en las operaciones de la declaración informativa, la sanción a aplicar será el 0,5% sobre los ingresos netos reportados en la declaración de renta del año fiscal que estamos trabajando en este momento.
En el caso que usted no cuente con los ingresos, la sanción a interponer será sobre el 0.5, perdón, sobre el patrimonio bruto reportado en la declaración de renta de la vigencia fiscal que estamos trabajando en este momento. Para una sanción resultante o total que no podrá exceder el valor de 5.000 UETs, equivalentes a 232.060.000 para el año 2023. Bueno, ya continuamos con la sanción por no presentar. La sanción correspondiente por no presentar equivalerá al 4% sobre el valor de las operaciones con el vinculado respecto a las operaciones que usted no presentó en su documentación comprobatoria. En el caso de no contar con esta información, la sanción aplicable será del 1% sobre el valor total de todas las operaciones consignadas en su declaración informativa. Posteriormente, en el caso que usted no pueda evidenciar esa base o que no la tenga, la sanción corresponderá al 1% sobre los ingresos netos reportados en la declaración de renta de la vigencia fiscal que estamos trabajando. En el caso que usted no tenga ingresos, usted como contribuyente no tenga ingresos para esa vigencia, la sanción corresponderá al 1% sobre el patrimonio bruto reportado en la declaración de renta. Teniendo en cuenta, la sanción total resultante no excederá los 25.000 UETs, equivalentes a 1.160 millones de pesos durante el año 2023. Hay que tener en cuenta esta sanción por no presentar el tema del desconocimiento de costos y deducciones originadas por esas operaciones, del cual usted, si usted no la presentó, no puede tomársela. Bueno, continuamos ya con nuestra sanción por omisión en el caso de operaciones con jurisdicciones no cooperantes o de baja o nula imposición o nuestros regímenes tributarios. Como les comentaba anteriormente, cada uno de estos regímenes es especial y tienen una sanción exclusiva para estos regímenes. Iniciamos con el 6% sobre el valor de las operaciones que ustedes no reportaron o omitieron en el caso de la declaración informativa, el cual no se presentó, es un 6%. Posteriormente, en el caso de que no se pueda encontrar esta base o identificar, la sanción corresponderá al 2% sobre el valor del total de las operaciones consignadas en su declaración informativa del año que estamos trabajando. En el caso de que tampoco se pueda obtener esta base, se tendrá la sanción corresponderá al 2% sobre los ingresos netos reportados en la declaración de renta del año fiscal que estamos trabajando, y posteriormente, si usted no cuenta con los ingresos o no cuenta con esta base, la sanción corresponderá al 2% sobre el patrimonio bruto reportado en la declaración de renta de la vigencia fiscal o la última declaración presente. Hay que tener en cuenta lo siguiente: la sanción máxima no excederá el valor de 30.000 VTs correspondiente a 1.392 millones de pesos para el año 2023. Adicionalmente, como les comentaba anteriormente, él operará el tema del desconocimiento de deducciones, de la cual la operación que se omitió. Adicionalmente, el contribuyente presenta la documentación comprobatoria con anterioridad a la notificación o liquidación de revisión, no habrá lugar a aplicar la sanción por desconocimiento de deducciones. Y la sanción por no presentar la documentación comprobatoria prescribe con el término de 5 años a partir del día del vencimiento de la documentación comprobatoria. Bueno, continuamos ya con la sanción por omisión de información en el caso de los vinculados o las entidades ubicadas en zona franca. La sanción corresponderá al 2%. La sanción corresponderá sobre el 2% sobre la información de la cual se omitió la información total o parcial que no se reportó en la documentación comprobatoria, y en el caso de la omisión que no corresponda al monto de la operación, sino a la demás información exigida en la documentación comprobatoria, el método, el indicador o el país o alguna información adicional, la sanción será del 2% sobre el total de las operaciones. La sanción correspondiente al 1% sobre el total de las operaciones en el caso que no exista esta base será sobre el total de las operaciones consignadas en la declaración informativa.
Para el caso de que no se pueda establecer la base de la declaración informativa, nuestra sanción corresponderá al 1% sobre los ingresos netos reportados en la declaración de renta de la vigencia fiscal que estamos trabajando. Posteriormente, ya en el caso que no existieran ingresos, la sanción corresponde al 1% sobre el patrimonio bruto reportado en la declaración de renta de la vigencia fiscal que estamos trabajando. Hay que tener en cuenta, como las sanciones anteriores, la sanción no excederá la suma de 5.000 VTs, equivalente a 232 millones de pesos. En el caso de cuando el contribuyente, las operaciones que reportó en nuestra documentación comprobatoria sean equivalentes a 3.712 millones, la sanción resultante disminuirá a 1.400 VTs, equivalentes a 64 millones de pesos. Adicionalmente, nos hacen la aclaración con respecto al tema de los costos y deducciones originados por esas operaciones, el cual no se suministró la información, y adicionalmente el contribuyente, si quiere subsanar con anterioridad a la notificación de esa liquidación, tampoco habrá lugar por el desconocimiento de los costos y deducciones. Bueno, aquí continuamos con la sanción por omisión que corresponde a la sanción, corresponderá al 4% sobre el respecto a las operaciones que se omitió la información en totalidad a la documentación comprobatoria. En el caso que no se cuente con esta base, se deberá generar una sanción del 4% sobre el valor de las operaciones restantes de la declaración informativa. En el caso de que no se pueda establecer una base de la declaración informativa, se establecerá una sanción correspondiente al 2% sobre los ingresos no reportados en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o última declaración de renta presentada por el contribuyente. En el caso de que no existan los ingresos, la sanción corresponderá al 2% sobre el patrimonio bruto reportado en la declaración de renta de la vigencia fiscal que nos encontramos trabajando. La sanción resultante no excederá los 10.000 VTs, equivalentes a 464 millones para el año 2023. Hay que tener en cuenta el tema de los costos y las deducciones. El desconocimiento para este caso tampoco aplicará, teniendo en cuenta la omisión de la información. Continuamos ya con nuestra sanción reducida, que aquí hay que aclarar varias situaciones. Las sanciones correspondientes al tema de la sanción reducida solamente aplicará para el caso de las sanciones por inconsistencia, la sanción por omisión de información en la documentación comprobatoria y omisión en la documentación comprobatoria relativa con operaciones con personas, sociedades o entidades ubicadas, residentes, domiciliadas en paraíso fiscal. Se reducirá en el 50% determinado el pliego de cargos o el requerimiento especial según sea el caso. Hay que tener en cuenta que lo establecido en este numeral no podrá ser aplicado de forma concomitante con lo establecido en el artículo 640 de nuestro estatuto tributario. Para finalizar, las sanciones de la documentación comprobatoria, nuestra sanción por corrección, teniendo en cuenta diferentes conceptos de los cuales voy a explicar a continuación. Cuando el contribuyente corrija la documentación comprobatoria modificando o el precio o margen de utilidad, los métodos o el precio de margen de utilidad, el análisis de comparabilidad o el rango. La sanción que será aplicada será el 1% sobre el total de las operaciones por corrección. Y en el caso, perdón, la sanción total no excederá la suma de 5.000 VTs, equivalente a 232 millones de pesos para el caso del año 2023. Posteriormente, si existe un requerimiento especial o un pliego de cargos o el contribuyente corrija esta documentación, el precio, la utilidad o el método, la aplicación de la sanción será el 4% sobre el total de las operaciones corregidas en el caso de que haya un requerimiento previo o un pliego de cargos enviado por la administración. La sanción total resultante no excederá el valor de 20.000 VTs, equivalentes a 928 millones de pesos para el año 2023. Aquí hay que tener una claridad con respecto a la documentación comprobatoria, que puede ser
corregida de manera voluntaria dentro del mismo término de las declaraciones tributarias establecidas en el artículo 588 del Estatuto Tributario a partir del vencimiento o del plazo de la presentación de la documentación. En ningún caso, la documentación comprobatoria podrá ser modificada por el contribuyente con posteriormente a la notificación de una liquidación o una resolución de sanción. Bueno, acá ya queremos entrar en materia con respecto a las sanciones de la declaración informativa. Vamos a explicar cada una de ellas. Sanción por extemporaneidad, sanción por inconsistencias, sanción por omisión de información, sanción por omisión de información con respecto a las jurisdicciones no cooperantes de baja o nula imposición y los regímenes tributarios preferenciales, la sanción por no presentar y nuestra sanción reducida. Bueno, iniciamos con la sanción de extemporaneidad. La presentación dentro de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento, la sanción corresponderá al 0,2 sobre el total de las operaciones a documentar. Esta sanción no excederá 313 VTs, equivalente a 14.526.000 para el año 2023. En el caso que se presente con posterioridad a los 5 días hábiles siguientes al vencimiento, la sanción corresponderá al 0,1% sobre el total de las operaciones sujetas a documentar, sin que ésta exceda 1.250 VT, equivalente a 58.015.000 para el año 2023. Hay que tener en cuenta que esta sanción total no aplicará o no excederá el valor de 15.000 VTs, equivalente a 696 millones para el año 2023. Continuamos ya con la sanción correspondiente al 0,6 sobre el total del valor de las operaciones respecto al cual no se suministró la información o se suministró inconsciente o errónea. Esta sanción no excederá la suma de 2.280 VTs, equivalente a 105 millones para el año 2023. Aquí hay que tener una aclaración con respecto a esas inconsistencias. Podrá ser de datos, de cifras, o no coincide con la documentación comprobatoria o con los soportes o con la contabilidad o algún documento adicional que se haya presentado de manera errónea. Bueno, continuamos ya con nuestra sanción por omisión. La sanción por omisión corresponde al 1% sobre la suma de las operaciones el cual se omitió la información total o parcial de la declaración informativa. En el caso, cuando la omisión no corresponda a monto, sino además información exigida en el caso del método o en el caso del país o alguna información que no sea tangible, la sanción corresponderá al 1.3 sobre el valor de la operación del cual no se suministró la información. En el caso de que no se pueda obtener esta base, la sanción corresponderá al 1% sobre los ingresos netos reportados en la declaración de renta de la vigencia fiscal que estamos trabajando. Posteriormente, en el caso de que no se contaran o no existieran ingresos, la sanción corresponderá al 1% sobre el patrimonio bruto reportado en la declaración de renta de la misma vigencia fiscal o de la última declaración de renta presentada. Hay que tener en cuenta para esta sanción no excederá la suma de 3.000 VTs, equivalentes a 139.236.000 para el año 2023. Bueno, en el caso del que si el contribuyente dentro de su declaración informativa informó operaciones superiores a 3.712 millones de pesos, la sanción no podrá exceder el valor de 1.000 VTs equivalentes a 46 millones de pesos. Y acá también se tendrá en cuenta el tema del desconocimiento de los costos y deducciones originados por la operación la cual no se suministró la información. Adicionalmente, pues en el caso de que haya una notificación de liquidación o de revisión, perdón, no habrá lugar para la aplicación de esta sanción ni el desconocimiento de los costos y deducciones. Listo, perdón. Ya seguimos con la sanción correspondiente
al 2.6 sobre la suma del cual no se omitió la información total o parcial de la declaración informativa. En el caso de la sanción por omisiones, como les comentaba, el régimen sancionatorio, cuando ustedes realizan operaciones con jurisdicciones no cooperantes o baja o nula imposición, o los regímenes tributarios preferenciales, es diferente. Entonces, en este caso, la sanción corresponderá al 2.6 sobre el respecto a la operación que se omitió total o parcial. Y en el caso de que la omisión de la información sea otra, el tipo de método o el tipo de la ciudad o la operación o cualquier otro tipo de operación, perdón, de información, la sanción corresponderá al 2.6 sobre el valor de la operación de la cual no se suministró. Para el caso de que no es posible obtener la base, se deberá aplicar una sanción del 1% sobre los ingresos netos reportados en la declaración de renta de la vigencia fiscal o la última declaración de renta que presentó el contribuyente. En el caso de que no existieran los ingresos, la sanción corresponderá al 1% sobre el patrimonio bruto reportado en la declaración de renta o vigencia fiscal que se está trabajando en el momento de la liquidación de la sanción. Hay que tener en cuenta que la sanción no excederá la suma de 6.000 VTs, equivalente a 278 millones de pesos para el año 2023, teniendo en cuenta el mismo ítem y el mismo reconocimiento con respecto al tema del desconocimiento de costos y deducciones que no habrá lugar a aplicarlo. Adicionalmente, el tema en el caso, una vez notificado, o sea, un requerimiento especial, solo serán aceptados los costos y deducciones respecto de los cuales se demuestre que fueron determinados a conformidad del principio de plena competencia. Ya venimos con nuestra siguiente sanción. Bueno, aquí hay una especialidad que nos indica que quienes incumplan con esta obligación de presentar la declaración informativa, estando obligado, serán emplazados por la administración tributaria. La declaración informativa tendrá un mes en el caso del que el contribuyente no la presente. Posteriormente, en el caso de que haya un requerimiento, un pliego de cargos, esta se tomará como un indicio en su contra, así la haya realizado la presentación. Y en el caso de cuando no se presente dentro de los términos establecidos que anteriormente se dijeron, esta será sometida a una sanción correspondiente al 4% sobre el valor total de las operaciones sometidas, y que sin que dicha sanción exceda la suma de 20.000 VTs, equivalentes a 928 millones de pesos. Bueno, ya para finalizar nuestro régimen sancionatorio de precios de transferencia en el caso de la declaración informativa, vamos a ver nuestra sanción reducida. En el caso, esta sanción reducida no aplica para todas, solamente el contribuyente se podrá tomar la sanción reducida para el caso de las sanciones por inconsistencia, por omisión de información, por información relativa de operaciones con personas, sociedades o entidades o empresas ubicadas o residentes en domiciliadas en paraísos fiscales, el cual será reducida por el 50% antes de una notificación de un pliego o un requerimiento especial, según sea el caso. Lo establecido en este numeral no podrá ser aplicado de forma concomitante con respecto a lo establecido en el artículo 640 del Estatuto Tributario. Bueno, hay que tener en cuenta de esta que la sanción por no declarar prescribe en el término de 5 años contados a partir del vencimiento para declarar. Bueno, ya para finalizar nuestro webinar el día de hoy, queríamos compartir con ustedes los vencimientos para el régimen de precios de transferencia del año 2023. Para el caso de la declaración informativa y el caso de la documentación comprobatoria, serán en el mes de septiembre a partir del día 7 al 20. Para el caso de los contribuyentes que estén obligados a presentar el informe maestro, será la presentación en el mes de diciembre del 11 al 22. Muchas gracias a nuestros participantes por la asistencia del día de hoy.